a lo que se puede hacer con la microbiología computacional, informalmente a veces llamada in silico. Entonces nos vamos a enfocar en esta parte. La clase pasada creo que sí, incluso asusté al profesor Villafán, que dijo, otro profesor me comentó, wow, les vas a dar informática, no microbiología, y no, les voy a dar genómica y bioinformática como herramientas para estudiar microbiología. Esto todavía es una clase de microbiología. Entonces, eso lo vamos a ver como herramientas. Y hoy vamos a ver de qué se va a tratar el curso y cómo lo voy a dar yo y qué va a ser de mi parte. Entonces, pues, yo sé que no quisiera traté de evitar esto, pero pues en realidad es necesario, como en la primaria tal vez, pero ¿alguien tiene alguna definición así lo más simple o lo más concreta que pueda de qué es microbiología? Y luego otra persona que me conteste la pregunta, ¿será multidisciplinaria sí o no? Y como de qué otras materias o de qué otras áreas del conocimiento se nutre la microbiología, estaría muy apreciado. Así que, ¿quién participa? Yo, pero tal vez sería trampa porque ya la llevé. Ok, ¿O qué se puede tener? Sí, claro, muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, me gustaría que alguien más me dijera, ¿será multidisciplinaria sí o no? ¿Qué tanto? Y como de qué otras áreas del conocimiento depende. Yo. Ajá. Pues sí es multidisciplinaria porque pues se ven diferentes, por ejemplo, bacteriología, no sé, virus, micología, no lo sé, protozoología, inmunología, entonces pues sí abarca pues otras disciplinas, ¿no? Ok, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es una materia de las más multidisciplinarias, es una área del conocimiento de las más multidisciplinarias, no solo intradisciplinaria dentro de la biología, sino interdisciplinaria. Vamos a ver que requiere del conocimiento de mucho conocimiento de química orgánica, y de física y por supuesto de matemáticas, sobre todo de matemáticas de bioestadística y incluso de, cuando se ve, informática aplicada a microbiología, de programación. Entonces, ciencias de la computación y el Big Data, que está como de moda, tienen enormes aplicaciones en la microbiología y vamos a ver que nos hemos beneficiado enormemente de esto. Entonces, sin más, yo creo que una definición muy sencilla que podemos dar de la microbiología es que es el estudio de todos los microorganismos que no pueden ser analizados a simple vista. Básicamente, con el profesor Villafán tal vez vean algo un poco más sofisticado, una definición más integral, más precisa, pero para mis propósitos con esa es suficiente. Microbiología es el estudio de lo que no podemos ver. Vamos a ver que más adelante que tiene una especialización importante, pero bueno, por el momento eso es suficiente. Y de forma general esto incluye básicamente a los procariontes, a los virus, como su compañero nos aclaró correctamente, muy atinadamente, independientemente si estén vivos o no, los virus, los hongos, los protistas, las microalgas y los priones. Ahora tengo dos preguntas. En primero, cuando yo hablo de procariontes, porque yo voy a decir esa palabra todo el curso, ¿a qué me refiero? Generalmente como bacterias, sí, a bacterias, a células que no tienen su núcleo verdadero. Ok, a bacterias, y esa definición es correcta para la parte de bacterias, pero está incompleta. ¿Tú misma la quieres? También sería, perdón. Adelante. También sería arquea, ¿no? Ok, entonces alguien que me dé una definición de, ahora sí, ¿qué son los procariontes? ¿Qué estamos considerando en los procariontes? ¿A quiénes? ¿Nadie? A las bacterias y a las arqueas. Correcto. Entonces, yo voy a hablar, cuando sea requerido, voy a ser específico respecto a bacterias y arqueas. En general, si yo hablo de procariontes, organismos que no tienen un núcleo verdadero, pero que, tal vez contrario a lo que les han dicho, sí tienen organelos, y lo van a ver en teoría. Y algunos están muy especializados. Su
Entonces, los procariontes, las arqueas y las bacterias son, en general, el objeto de estudio primario, pero no único, de la microbiología. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría preguntar, ¿alguien tiene idea de qué son los priones? Pues se supone que son proteínas. Son moléculas que... armadas, ¿no? perdón. A ver, me gustaría escuchar las dos contribuciones, pero primero una y luego la otra. Quien ustedes gusten, al final los dos dan sus nombres. ¿Sí crees, Francisco? Ok, tratan de proteínas que son isoformas que generan patologías. Bueno, en este caso el concepto de isoforma es un poco complicado porque una isoforma es básicamente algo que tiene una modificación quiral, es decir, tiene una orientación distinta en el espacio. En este caso, los priones en realidad tienen malformaciones literal en su estructura tridimensional. O sea, no solo, digamos, una proteína tiene forma hacia la izquierda, por así decirlo, y la otra hacia la derecha, eso sería una isoforma, sino es la otra variante, la misma proteína, pero una variante tiene forma hacia la derecha, eso sería una isoforma, por así decirlo, sino que los priones generalmente son la misma proteína, pero una de ellas sí tiene una deformidad estructural que genera algún padecimiento. El más famoso es el de las vacas locas en Homo sapiens, y lo veremos como parte del tema de biología estructural. Digo, ya entrados en estos, cuando hablo de biología estructural, ¿alguien tiene idea de a qué me refiero? No. A las estructuras moleculares, o sea, al estudio de las moléculas que hacen la vida posible. Bueno, eso sería como las proteínas, pero está bien, te lo voy a contar. La biología estructural es básicamente el estudio de la estructura tridimensional de las proteínas y por supuesto sus características derivadas de esa estructura como su función. Entonces nosotros vamos a darle un pequeño espacio a eso porque me he dado cuenta en todos lados, sobre todo en la clase del coronavirus, eso es fundamental. Y luego les muestro una estructura tridimensional y bueno, ni siquiera puedo ver sus caras, pero entonces sí escucho a un grillo cantar. Entonces lo vamos a abordar así ligeramente. Vamos a requerir primero la bioquímica, sé que eso luego ocurre, pero es fundamental y lo vamos a ver. Y en esta parte entraremos en más detalles con los priones. Entonces, muchas gracias. Y bueno, como ya alguien comentó por ahí, pues la microbiología es una materia tremendamente multidisciplinaria. Entonces requiere un montón de conocimiento y para el nivel que la vamos a dar es fundamental la parte de evolución. También me di cuenta que muchos están cursando a la par evolución, así que ahora más que nunca voy a poner cierto énfasis en la introducción, en lo que necesito que ustedes recuerden, si es que no lo saben, recuerden o lo aprendan si es que no lo saben, de evolución, para que podamos continuar fácilmente, sobre todo en la parte de genómica, que es en donde cobra la máxima importancia. Entonces, pues sí, microbiología enormemente multidisciplinaria y bueno, ¿no? Depende muchísimo de evolución, de biología molecular, que afortunadamente creo que aquí hay muchos antes de lo mismo, entonces no veo que eso. Y bueno, esto nuevamente lo van a ver con mucho más detalle en teoría, aquí simplemente para irlos introduciendo, pero la microbiología tiene aplicaciones que en donde sí, y aquí pongo algunas, pero por supuesto no todas, de las más recurrentes, ¿no? Bioremediación, por supuesto el cambio climático, no me digan, la producción de alimentos sería la única en donde tal vez, si hablamos de Homo sapiens, es un hongo, la Saccharomyces cerevisiae, es un hongo imperfecto en su clasificación, bueno, todavía les llaman así. Tiene características como de bacteria, tiene varias bondades similares a las bacterias, pero en definitiva es una bacteria. Entonces la Saccharomyces es como primo de azúcar. Entonces nuevamente son los procariontes los que producen esos metabolitos. Pero en general todo esto tiene que ver con procariontes, principalmente bacterias y arqueas, y el papel también de hongos es fundamental. Y aunque no lo vamos a ver, también hay plantas
metidas aquí, participando en estas cosas, pero sí me gustaría, la parte fundamental de esta diapositiva es lo que dice aquí. Bueno, esto está un poco exagerado que lo escribí, perdón, pero dice enormes capacidades metabólicas. Entonces, ¿a qué se referirá ese término? ¿Por qué dice que gracias a sus enormes capacidades metabólicas los microorganismos han jugado y lo siguen haciendo papeles importantes en todo esto? ¿Alguien tiene idea de a qué se refiere? Pues que tienen de sustrato, el sustrato que utilizan para primordialmente su metabolismo puede variar ampliamente de una bacteria a otra. Correcto. Tienen enormes capacidades metabólicas porque tienen un genoma que les permite un papel preponderante en los procesos naturales de la Tierra, en los ciclos biogeoquímicos de todo el planeta. Entonces, no lo vamos a ver con demasiado detalle, pero es más que evidente que las bacterias tienen un montón de herramientas para hacer un montón de cosas, y por eso son un objeto de estudio primario. Y para poder estudiar eso, necesitamos abordarlas con ciertas herramientas, que van a ser, en principio, la genómica, la genética, la bioinformática y la filogenómica, que más que disciplinas las vamos a transformar en herramientas, que de hecho es lo que se está sucediendo. Ahora, a pesar de lo que acabo de decir, si ustedes buscan microbiología en Google o lo que ustedes en internet, yo saqué esta imagen de una página que se llama studio.com, study.com. Vean que dice arriba, ¿sí alcanzan a ver las imágenes, verdad? ¿O no? Sí. Vean que dice definición de microbiología y está la foto de un microbiólogo, posiblemente sembrando bacterias, pero por lo menos microorganismos, y sepa lo que va a hacer con eso. Pero esta es la imagen de la vieja escuela, vamos a llamarla así, de la microbiología clásica. Un biólogo, posiblemente un químico, trabajando en su laboratorio, sembrando microorganismos, algunos con capacidades tóxicas muy notables, etcétera, algunos muy peligrosos, su microscopio, todo muy impresionante, poquitos, así. Y esto, de todos modos, me pregunto yo, ¿seguirá siendo una visión válida? Y para no entrar en demasiados detalles, la respuesta es sí. La microbiología, la clásica, todavía es muy preponderante. Sin embargo, yo creo que nunca va a ser sustituida, pero por lo menos sí está siendo equiparada por las aplicaciones que están derivadas del estudio de los genes, de los genomas, de los organismos. Y aquí voy a empezar con el ejemplo clásico. ¿Alguien tiene idea de qué están viendo en su pantalla? A propósito, no le puso el nombre, obviamente, pero ¿alguien tiene alguna idea? No busco opiniones de gente experta, busco gente que se quiere integrar a los temas. Entonces, ¿tienen idea? O nada. ¿Son algas? Sí, son algas. ¿Algas? ¿Alguien más? Nada más para escuchar ideas. ¿Algas? ¿Todos algas? ¿Cianobacteria? Cianobacterias. ¿Otra cosa? ¿No? Bueno, está bien. ¿Quién dijo cianobacteria? ¿Cocos? Oh, cocos. Yo. Por su forma, permítame, por su forma tal vez sí, pero está bien. ¿Pero quién dijo cianobacteria? Yo, Jessica. Ok, dame tu primer apellido, por favor, todavía, dame chance. Sí, Cruz. Pues, ¿qué crees? Que debo de admitir que yo, como soy, ni siquiera soy muy experimentado en estar viendo el microscopio, aunque estas sí las he visto millones de veces en el Instituto de Ecología, pues de hecho sí son cianobacterias. Pero muchos dijeron algas, y no es, tal vez la percepción no es errónea. O sea, por supuesto son verdes y hay agrupaciones, en definitiva parecen algas. Sin embargo, sí son cianobacterias. Y es aquí en donde comienza el interplay, como a conjugarse la microbiología de la vieja escuela con las aplicaciones más modernas. Entonces, cuando yo estudié, me voy a poner de nostálgico, disculpen ustedes, pero solamente para ponerlos en contexto, cuando yo estudié protistas y algas,
en 2004, finales, principios de 2005, no sé, por ahí, ya hace un rato, no me hagan demasiada burla. Todavía yo vi cianobacterias como cianofitas. O sea, yo las estudié como algas. A mí no me enseñaron a las cianobacterias en procariotas, a mí me las enseñaron en algas, porque todavía existía el conocimiento derivado de la microbiología clásica de que estos organismos son algas, no bacterias. Pero llega el boom de la genómica, que más o menos ocurrió en el 2007 con un solo artículo, que por cierto participó gente del Instituto de Ecología. Yo aquí parece que no me estoy haciendo comerciales, pero es para que se den cuenta de que sí están rodeados de algunas cosas, de gente grande en esta universidad. Yo me deslindo por completo de eso, pero trato de mandar ese mensaje. Entonces llega la genómica. Antes la microbiología, esto podemos decir que era el objeto de estudio de los microbiólogos más clásicos, más de la vieja escuela. Hicieron un montón de contribuciones sobre las cianofitas, llegaron incluso a postular la idea de que posiblemente son los ancestros de las plantas, porque tienen características fisiológicas muy similares, pero no estaba la confirmación. Llega la genómica en el 2007 y para el 2010 ya todos sabíamos que estas no son algas, a pesar de su apariencia. Son bacterias verde-azules. En el microscopio sí se ven más azuladas, es por eso que se ve la baja resolución de la imagen y demás. Son bacterias azuladas. Y de las plantas terrestres tal cual las conocemos, y propuso evidencia sólida de eso, analizando desde el punto de vista estructural, de la biología estructural, los fotosistemas, los agrupamientos de proteínas encargados de transformar la luz solar en energía, de transformar el CO2 en energía. Entonces, mediante el ciclo de Calvin, pero bueno, y no solo eso, sino llegó evidencia fundamental que confirma que estos organismos, aquí hay una interpretación más estilizada de una cianobacteria, que estos organismos son los culpables, en principio, que el Homo sapiens existen, porque fueron los culpables de la oxigenación de la atmósfera. Entonces pasamos de una atmósfera reductora a una atmósfera llena de oxígeno, una atmósfera oxidante, y hay evidencia en grandes cantidades. Tal vez les pase un artículo de Falkowski, un autor que se llama Falkowski, que confirma, es un resumen muy bonito de esto, que confirma que estos organismos posiblemente, muy posiblemente, yo diría que lo hicieron, pero bueno, no voy a oxigenaron la atmósfera y dieron el paso a los organismos aerobios. Entonces, y estos son procariotas, son bacterias. Y estas confirmaciones, y que de hecho se sigue acumulando evidencia porque siguen apareciendo detalles a nivel genómico, a nivel estructural de los fotosistemas. Recuerden que en las plantas hay 1 y 2, algunas bacterias solo tienen 1 y algunas tienen 2, las cianos tienen los 2. Entonces se sigue encontrando evidencia de que esto es una realidad, y eso solo pudo ser posible con la contribución de la genómica. Y antes el estudio de la morfología, fisiología y esta biología molecular de las cianos era a través de acercamientos muy clásicos. Entonces para mí esto es fundamental, y bueno, o sea, quiero mandar el mensaje de que la microbiología clásica no está muerta. Estoy seguro que la genómica nunca la va a superar, pero cada vez se están haciendo tan estrechas que ya son indiferenciables. A pesar de eso, le siguen poniendo nombres muy pomposos, como el que está aquí en su pantalla, de Microbial Genomics. Yo digo que esos nombres existen porque necesitamos muchas revistas, algunas menos exigentes, en donde publicar. Entonces, Microbial Genomics es una revista donde tú puedes publicar tus resultados y acepta tanto microbiología clásica, que sí tenga un enfoque ahí como genómico, que por lo menos secuencia algo como genómica aplicada a microorganismos. Entonces, aquí lo único que quiero mandar es de que, en general, este tipo de la microbiología clásica está desapareciendo, pero cada vez se nutre más de la genómica, de la bioinformática, de la biogenómica, que cada vez se transforman más, pasan de áreas del conocimiento de la biología a herramientas. Es lo que vamos a ver en este curso. No vamos a ver un curso de bioinformática, no es computación aquí, no vamos a ver un curso de filogenómica, no es sistemática molecular, no. Vamos a ver esas herramientas como lo que son.
algo que nos dota de la capacidad de expandir nuestro conocimiento aplicado a la microbiología. Entonces, nada más para no dejarlos ahí como que lo están viendo, aquí ven claramente la parte microbiológica, la parte más clásica, el cultivo, la figura del medio es el genoma, la parte azul y la parte gris representa el genoma circular, generalmente podría ser una bacteria. Esas como líneas rojas que parecen código de barra podrían tener el significado que sea dependiendo del estudio que hicieron ahí. Y acá es la conjunción de la genómica con la filogenética, que es la filogenómica. Y antes esto permitía solamente saber o tenía la aplicación de las relaciones de ancestría y descendencia, no más. La filogenética se ha transformado en una herramienta tan poderosa que ya hasta los físicos y los matemáticos lo usan. Ya medio punto y aparte, hasta Google ya utiliza la filogenética y a mí me permite aplicar eso para saber si ustedes se roban sus trabajos. ¿Cómo? Las relaciones de ancestría y descendencia entre los organismos permiten saber si ustedes le están robando una tarea a alguien. Entonces tiene aplicaciones en todo, en todo. Y la lógica detrás de eso es en lo que yo voy a poner énfasis para que después podamos aplicarla a ejemplos pertinentes a la clase. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. No. Ahora, aquí me gustaría que dejaran de jugar Fortnite tantito y me pusieran atención. Eso es, por si ya los dormí. Esta es una imagen que saqué hace 2-3 días, básicamente, o más, pero no tiene más de 5 días, del journal que se llama Journal of Microbiology, al que pertenece está dentro de la Microbiology Society. Yo no pertenezco, pero bueno, bueno. Pero son los 5 artículos top, vamos a decirlo, de este mes. Del primero, el que está más abajo, al más, ¿no? Que es el de arriba. Y las flechas indican cosas como genomes, whole genomes, gene sequencing, genomic phylogeny. Eso está raro, debería ser phylogeny nada más, o molecular phylogeny, pero bueno, cada quien le pone cada nombre que bueno. In silico prediction, ¿no? Long read sequencing, que también tiene que ver con genómica. Y aquí, bacterial genomes. Y en esto, lo que voy aquí es que esta revista pertenece tiene un fuerte componente clásico, por así decirlo. Es como una revista clásica de microbiología. Y vean los artículos de mayor impacto en esta revista. Todo tiene que ver con genómica, con genes, con biología molecular, por supuesto, con filogenética, con filogenómica. Y bueno, así está prácticamente todo. Y esto es una revista que generalmente tenía trabajos clásicos en microbiología, de fisiología, tal vez de forma. Ahora acepta de todo y estos son los 5 trabajos que aprendan estas herramientas tal vez con mayor énfasis de lo que vamos a hacer así, pero está muy justificada. Sin embargo, alguien me dice, oye, a mí realmente no me gusta la microbiología clásica, ya murió. Como les digo, no, simplemente dada la tecnología se está facilitando el aspecto de la microbiología clásica con los famosos kits de extracción de DNA. En lo que tomo agua, pregunto, ¿alguien ha utilizado uno de estos? ¿O sabe qué son? No, yo nunca. Yo alguna vez, pero no recuerdo muy bien. Ok, pero ya por lo menos 2 personas los han... ¿Alguien sí los ha usado? ¿O nada más los han visto en una materia? Yo sí los he usado. Los utilicé para extraer esto, así que era el DNA de agave. Ok, bueno, pues les cuento, muchas gracias por su contribución. Al final, estos son contribuciones, me dicen su nombre, no lo olviden. Si anoté el nombre de una de sus compañeras es porque se ganó un puntote nada más ver una foto y decir que era eso. Algo que ni siquiera yo puedo presumir, sinceramente. Entonces, los kits de DNA. Entonces, la microbiología clásica todavía tenía mucho ese enfoque, que era muy difícil extraer el DNA de los organismos. Con el método de Sanger, que después se fue optimizando. Esto cada vez pasa más como es cosa del pasado.
actualmente tenemos kits de extracción de DNA y no solo eso, sino por cosas. Por ejemplo, yo que estuve, utilicé uno de estos y hay kit de DNA, de extracción de DNA de suelo, kit de extracción de ambiente acuoso, de mar, de lago, kit de extracción de tejido orgánico. Por ejemplo, vamos a ver el microbioma del Homo sapiens. Entonces ustedes pueden pedir su kit. Yo quiero extraer kit de acá, ¿no? Tenemos un kit prácticamente. Entonces cada vez es más fácil extraer DNA y estos lo que hacen son, literalmente son así, les dan sus tubitos o sus popotitos y hay varios frasquitos y cada uno tiene químicos que lo que hacen es disolver los contaminantes que están rodeando el DNA de interés, el que ustedes van a analizar, y al final se los dejan como un concentrado, como una hebra de DNA. Y una vez que tienen esa hebra de DNA, lo que necesitan hacer es el siguiente paso, que eso sí, todavía no está estandarizado, sobre todo en México, que es la secuenciación, ¿no? Mandarlo a un centro de secuenciación. En México solo sé que hay 3, uno está en el norte creo que sea en Monterrey, pero tómelo con un grano de sal. Pero en ciencias genómicas en Cuernavaca sí hay uno. Entonces tú puedes mandar a Cuernavaca dentro de la UNAM a secuenciar tu genoma, tu DNA de interés, y te sale, bueno, no es gratis, pero es muy barato. Y los secuenciadores son estos que parecen refris pequeñitos, ¿no? Entonces esta es la parte todavía complicada, pero ¿qué creen? Gracias sobre todo, bueno, ya era la tendencia, pero gracias al bendito coronavirus, una de las grandes cosas que nos dejó es que el precio de secuenciar cosas se fue al piso. Se fue al piso. Cuando secuenciaron el genoma humano, alguien tenía cierta conciencia cuando se secuenció el genoma humano en el 2003 o estaban, no sé, o eran demasiado chicos. Creo que éramos muy chiquitos. Básicamente en el 88, comenzó como tal en los 90s, medio mundo, hasta investigadores del país participaron, pero no en la secuenciación, sino en la anotación del genoma, y se terminó en el 2003 y costó una lana. Ahorita estoy seguro que en unos años ustedes van a poder secuenciar su genoma en una semana menos por unos 5,000 pesos. Y aunque suena mucho, 5,000 pesos, me van a operar de algo bien trivial y me va a costar 8 veces eso. Entonces, bueno, eso suena a queja, pero va a salir bien barato. Entonces, ustedes quieren saber si son propensos a alguna enfermedad. Entonces, antes van y les sacan sangre, ahora van, les extraen sangre y les dan su genotipo y analizan su cariotipo, que es sus cromosomas, el conjunto de sus cromosomas y qué variantes tienen. Entonces, esto cada vez se hace más económico y lo interesante es pues, que entre más económico se hace, más se secuencia. Y esta gráfica de acá, no sé si la alcanzan a ver. A ver, pregunta, ¿alcanzan a ver estas letritas? Estoy como señalando, ¿o no? Sí. Sí. Ok, bueno, entonces esto lo podemos llamar, este cuadro como gris dentro del cuadro azul lo podemos llamar genómica, y el genotyping es básicamente la secuenciación. Lo que dice interpretación es básicamente lo que llamamos como la anotación del genoma. Entonces vean que antes secuenciar genomas era carísimo en los costos, y no hace mucho, todavía en el 2012, pero la interpretación era sencilla y era poco costosa, o sea que requería poco esfuerzo, porque en general mandábamos pequeñas secuencias, proteínas, cosas chiquitas. Actualmente la secuenciación es muy barata, requiere poco esfuerzo, lo hacen robots, es automático con su kit, pero la interpretación de los genomas completos ya eso es un reto aparte, ya eso requiere cierta habilidad, ciertos investigadores, cierta infraestructura, y es la razón por la que ustedes van a recibir el acercamiento que voy a intentar hacer a esta materia, que en general se reserva a cursos de posgrado. Ahora no estoy faroleando, lo voy a hacer muy básico, pero me parece que es fundamental que ustedes que si es que les interesa la microbiología o alguna cosa afín, ya se vayan empapando de estas cosas, porque a mí me sucedió que en el 2012 precisamente entré a posgrado y me empezaron a hablar de estas cosas y me di cuenta de lo poco que yo sabía. Entonces, esta ya es una gráfica desactualizada, básicamente indica que pues estamos depositando un montón de información en las bases de datos públicas que vamos a revisar ligeramente en este curso. Estoy seguro que a lo mejor no tienen idea de qué depositamos en las bases de datos, entonces les comento, no solo depositamos genomas, que aquí les llaman especies,
Podría no ser necesariamente genoma completo, pero ya veremos los detalles de eso. Depositamos un montón de secuencias de proteínas, que son la línea morada, un montón de accesiones totales, que es básicamente todo lo que no sea cualquiera de estas cosas es una accesión. Más detalle de eso, los detalles de eso más adelante. Y por supuesto DNA, pequeñas secuencias, está en naranja. Y voy a hacer una pregunta para ver si alguien tiene idea. Si hablamos de transcritos, ¿qué secuencia estoy depositando? ¿Qué tipo de secuencia? ¿DNA, RNA, mRNA, RNA-T o de transferencia, RNA ribosomal? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tipo de secuencia estoy depositando? ¿Alguien tiene idea? Mensajero. RNA. Correcto, el mensajero. O sea, ¿tienes idea de por qué? No te estoy fastidiando, nada más quiero saber cómo a qué nivel podría dar estos temas. ¿Tienes idea por qué? No, no muy Porque claro. es el primero, ¿no? ¿No? Ok, bueno, ¿cuál es tu nombre? Gutiérrez Morán. Ok, considera pregunta difícil. ¿Ya contestaste? Bueno. Entonces, esto es lo que estamos depositando en las bases de datos y bueno, para allá vamos todos, ¿no? Sin embargo, alguien en el diccionario me puso, oye, ¿crees que prefiero otra hay cosas muy interesantes. Pero de una vez les informo, la ecología se está dividiendo como en ecología básica, ecología clásica, que es básicamente matemática y estadística aplicada en la ecología, porque modelan cosas como la dispersión de los organismos, como la ubicación de los organismos, etcétera, de características de los ambientes. Es una ecología muy matemática. Y la otra que se está empezando a transformar en algo que se llama ecología molecular. Ahora, pregunto nada más por lo mismo, si tienen idea. ¿Alguien sabe qué es la ecología molecular? ¿O tiene algún ejemplo o ha oído algo? Lo mínimo, solo para darme idea de cómo necesito abordar esto. Solo con eso. El uso de la metagenómica Ok. de los suelos. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra aportación? Ni idea, profe. Pues es en donde, perdón, A ver, tú continúa tú. es en donde usan como marcadores genéticos que ayudan a resolver algunos problemas, ¿no? Como Ok, esa poblaciones. eso me gusta mucho, sí, ajá. ¿Alguna otra aportación? Esa información para mí no los estoy tratando de exponer. ¿Alguna otra aportación? ¿O ya está ahí? Lo que mencionaron sus compañeros es correcto, por el momento no voy a entrar en los detalles, pero sí les comento que la ecología molecular junto con la microbiología, ya no la voy a diferenciar entre microbiología genómica o como sea, le voy a llamar microbiología, están dando resultados que no eran esperados y muy interesantes, y la gente está vuelta loca con estas cosas. Yo lo intenté, estoy en eso en mi tesis de doctorado. Es algo increíble, pero bueno. Nuevamente esta diapositiva voy a hacer preguntas para saber cómo debo de adaptar mis clases a sus conocimientos. Entonces me gustaría que si tienen algo que decir, lo hicieran. ¿Alguien tiene idea de a qué se refiere esto del árbol de 16 srRNA? Dice aquí, árbol de 16 srRNA. ¿Alguien tiene idea de qué es eso? La contribución más básica. Pues se trata de una subunidad. Utilizaron la secuencia de la subunidad 16S del RNA ribosomal para, como se trata de una secuencia que está, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Bien conservada, nos permite Esa es la unidad de sedimentación de una de las partes de la subunidad pequeña del ribosoma. Entonces, es solo un cachito de la subunidad pequeña del ribosoma. Detalle, pero tu contribución es muy buena. ¿Algún
árbol filogenético, espero que para todos sea claro. ¿Alguien tiene idea de cómo leer estas cosas? Ya sé que este está rarísimo, pero ¿alguien tiene algún tipo de comentario sobre este árbol filogenético o no? ¿O está demasiado complicado? ¿No? Bueno, ok, esto lo vamos a ver en mucho detalle más adelante. Y ahora les quisiera hacer esta pregunta. ¿Alguien había oído de este término? El microbial dark matter, o la materia oscura microbiana. ¿Nadie? No. No, solo he escuchado del DNA oscuro, pero no del microbio. Ok, el DNA oscuro, sí. Bueno, nadie escucha. Ok, bueno, les cuento. Bueno, antes de contarles, ¿alguien tenía idea? ¿Alguien sabe, si hablamos de microorganismos, cuáles son los más abundantes, incluyendo en este caso virus? ¿Cuáles son los más abundantes en este planeta? O en general, ¿saben qué? Olviden microorganismos. ¿Alguien sabe cuál es el organismo? Consideren virus solamente por cuestiones. ¿Cuál es el organismo más abundante en este planeta? Las ¿Alguien tiene idea? bacterias. Las bacterias. ¿Nadie? Ok, una propuesta, las bacterias. Los bacteriófagos. Los bacteriófagos, otra propuesta. ¿Alguna otra cosa? Los procariontes en general. Los procariontes en general, muy bien. ¿Alguna otra propuesta? Podrían ser Están dentro de los virus, pero está bien. El virus es más general. ¿Alguna otra contribución? ¿Nadie? Nadie me va a decir que los insectos, que los escarabajos. Pues más bien taxonómicamente reconocidos sí son los insectos, pero Ok. lo que no conocemos, pues lo importante de la ciencia es buscar lo que no conoces, ¿no? Entonces justo, por ejemplo, los hongos son muy diversos y no están tan estudiados. Entonces, pues ahí podríamos decir que oficialmente los que tienen el mayor taxón, el taxón con mayor descripción, con especies descritas serían los insectos. Ok, esa es excelente aportación. No voy a entrar en detalles, pero solamente quiero decir que también depende del concepto de especies que tengamos. Y eso es algo en lo que vamos a hablar en esta materia, de cómo hablamos de especies microbianas. En evolución van a ver el concepto de especie y seguramente van a ver el concepto biológico de especie que estudiamos de un tipo que se llama Ernst Mayr, que para mí de verdad sombreros para abajo para este cuate. Y pero vamos a ver qué modelo van a ver. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero depende del concepto de especies. Pero lo que definitivamente, aún si consideramos como variantes, como variaciones simplemente, lo que más hay en este planeta efectivamente son bacteriófagos. Es lo que más hay, y por mucho. Y ya luego veremos no solo los artículos de eso, sino la evidencia de eso. Algo increíble es que la abundancia más grande se encuentra en el mar, y la abundancia más grande de bacteriófagos se ha descubierto que está en el mar, porque es en donde está más aquello que suelen infectar, son las bacterias. Hay muchas más bacterias en el mar que en la tierra, pero de verdad muchas más. Y hay muchos más bacteriófagos que se alimentan, que infectan bacterias. Entonces en este planeta lo que más hay, si hablamos de categoría general, es virus. Si hacemos más específicos, son bacteriófagos. Y luego hay un gran espacio, y después están ahora sí los procariontes. Primero las bacterias, luego un gran espacio, y luego están las arqueas. Y luego todos los eucariontes. Y claro, los insectólogos se prenden bien feo aquí, pero la diversidad, por ejemplo, de organismos macro, también depende mucho del problema que tenemos con el concepto de especie. Entonces aquí vamos a entrar en esos dilemas. Están las bacterias. En este caso no estoy diciendo procariontes, estoy diciendo bacterias. Y la mayoría no las conocemos. Y los estimados más optimistas dicen que solo conocemos el 2% de la diversidad procarionte.
ahora sí dije procarionte, el 2%, y son los más optimistas. Y los más pesimistas dicen, no, sí, solo conocemos como el 1%. Ahora, ¿a qué se deberá eso? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué? Yo ya me estoy adentrando, pero para saber qué tan profundo debo de dar esto, que es muy importante. ¿Alguien tiene idea de por qué? Pues en las dificultades, ¿no? Principalmente económicas y temporales, porque por ejemplo, no todos los días puedes viajar a grandes profundidades, hacer tus muestreos. Oh, eso es un concepto muy importante. Me dejas con ganas de ahora sí entrar en detalles, pero lo voy a guardar para la sesión correspondiente, pero está bien. Sin embargo, es una muy buena aportación, pero ya la debatiremos después. Pero la razón es porque principalmente las bacterias no las podemos cultivar. El 98% no las podemos cultivar. Y ustedes creerían que para encontrar una bacteria nueva necesitarían ir precisamente al fondo del mar, a la cumbre del monte Everest, a un lugar bien extraño. Bueno, han encontrado bacterias nuevas en sus estómagos. Bueno, no ustedes, pero de los Homo sapiens. Han encontrado bacterias nuevas en los parques. Han encontrado bacterias no nuevas, pero sí raras, en el metro de la Ciudad de México. Pero no las podemos cultivar. Y ese es un enorme limitante. Y eso es este diagrama que dice en rojo lo que no podemos cultivar y en blanco lo que sí podemos cultivar y que de hecho estudiamos con acercamientos más clásicos. Y a lo que no podemos cultivar, como ni siquiera sabemos qué organismos son, no sabemos siquiera si son bacterias, si son arqueas, si son algo nuevo, o de hecho si son virus, le llaman la microbial dark matter, o la materia oscura biológica, o microbiológica. Y este concepto es fundamental, es algo que se obtuvo de la aplicación de la genómica. Sin embargo, la microbiología clásica hizo su contribución, y su contribución está a la derecha en este árbol filogenético. Y esto es lo que podemos estudiar porque lo podemos cultivar. Sin embargo, tal vez ustedes me dirían, ¿cómo se ve un árbol o una representación de algo que estudia aquello que tal vez no podemos cultivar, pero sabemos que está ahí porque tenemos su huella genética, tenemos su DNA, etc.? Y entonces ahora sí les presento el gran árbol de la vida, que es todo un subtema en este curso. Pregunta, ¿alguien había oído hablar de esto? Es un artículo, los detalles en la clase correspondiente, pero ¿alguien había oído hablar de esto? ¿Nadie? No. Yo había visto ya algunas imágenes, pero la verdad es que del artículo no he leído nada en absoluto, pero sabía que había una propuesta. Claro, exacto, esa es la palabra clave, es una propuesta todavía, ya está en proceso otra, pero lo que sucedió con el virus, no hemos podido avanzar, bueno, yo no, pero los investigadores chonchos no lo han podido hacer. En la Universidad de Berkeley en el 2016 produjeron este árbol de la vida, en lo que, sin entrar en más detalles, porque aquí sí nos vamos a detener en un tema, en esta rama como verde, la que estoy señalando con mi mouse, sí la pueden ver, por cierto, yo lo tengo rosita para que haga contraste, pero sí lo pueden ver, esta ramita. Sí, aquí no lo van a ver, pero dice eucariotes. Esta rama verde son los eucariotes, y aquí están los insectos, y los escarabajos están aquí. Ahora, en esta rama, esta, como más, la que está contigua, están las arqueas. Y los que tienen puntitos rojos, no sé si lo alcancen a ver, son las que no podemos cultivar, y vemos que son la mayoría. Ahora, esto desató una polémica enorme, en la que vamos a entrar en detalle, y tenemos un tema específico, que es, en realidad existen arquea, bacteria y eucarionte, o la nueva propuesta, que ni siquiera, o la nueva propuesta, que es bacteria y arquea. Y eucarionte es, como lo indica este árbol, una rama dentro de arquea. ¿Qué pasó? Entonces, eso es una controversia brutal, y lo vamos a ver, porque es fundamental para la microbiología. Y luego, por acá, estos más o menos por acá están las bacterias, por aquí
aquí, más o menos pues por aquí hagan un circulito imaginario. Y el resto árbol de la vida es por lo menos un 80% microorganismos que no sabemos qué son, un 10% tal vez que son eucariotes y el otro como 15 a 20, bueno, ya no los porcentajes, pero son bacterias. Entonces, esto es un resultado que ha sido confirmado una y otra vez por la genómica mediante una optimización que es la genómica, que tiene que ver con los nuevos enfoques de la ecología molecular, que es estudiar a los organismos y sus interacciones con el ambiente en función de los genes que tienen y por ende las capacidades metabólicas para funcionar en esos ambientes. Entonces, hacia incluso la ecología, les digo, se está dividiendo en ecología clásica muy matemática, modelar, dispersión de organismos, etc. Y la ecología molecular, entender a los organismos que, si recordamos el ejemplo de las cianobacterias, por supuesto que los procariotes tienen muchísimo que decir en cuanto a los procesos que rigen pues los ciclos bioquímicos en este planeta. Entonces, se está volviendo tan fácil ir a donde ustedes quieran, a su patio, al parque cerca de su casa, al lago de Chapala, etcétera. No les dije la foto, era Cuatro Ciénegas, que antes era esta, es Cuatro Ciénegas, antes era hasta un lugar turístico, pero una investigadora muy prominente que se llama Valeria Sousa del Instituto de Ecología, antes trabajaba en ciencias, empezó a analizar por métodos metagenómicos estos lugares y descubrieron que es un santuario de bacterias y algunas de las cuales ni siquiera sabemos cómo son, cómo se llaman, qué hacen, pero sabemos que están ahí porque tenemos su DNA. Entonces ahora se está intentando, si no es que no, ya se logró, no sé, transformar como en patrimonio de la humanidad debido a la diversidad procarionte que este pequeño sitio tiene. Entonces se está volviendo tan sencillo ir a donde quieras y muestrar tanto el aire como el agua, como dentro de ustedes mismos, los Homo sapiens, como incluso en el espacio, que es algo que ya se hizo. Se está volviendo tan común que les digo, esto está generando nuevos acercamientos, nuevos enfoques en disciplinas ya clásicas, que han derivado en estas cosas que les llamo la ecología molecular y la genómica. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Apenas que recuerdo ese mismo, por ejemplo, del estudio de las micorrizas, ¿no? Que no se puede inculcar. También estuvo un caso donde yo recuerdo de unos compañeros que estaban en el laboratorio y no, es que creo que ya se puede, y al final no se pudo. Entonces, como que ahí viene ilusionado hacia el final otra vez. Se me hizo gracioso, ¿no? El caso de que no los pueden inculcar. No, y es correcto. Hay muchas limitaciones. Los por qué los voy a dejar en las clases correspondientes. Vamos a ver las razones por las cuales no se pueden cultivar. Pero sí, esa es la gran limitación de la microbiología clásica y es por eso que estas cosas se están transformando en herramientas que podemos aplicar al estudio de realmente el ambiente que nos rodea, hacer inferencias y conocer más. Entonces, no hay razón para decir, no, fuchi la biología molecular, no, a mí no me gustan las computadoras. O sea, se vale, ¿no? Cada quien, si hay quien le interesa más la biología de plantas, desde el punto de vista genómico, las plantas son el demonio, así de verdad son el infierno. Cuando la haya dado, ya lo intenté, pero lo voy a volver a intentar porque creo que es necesario que ustedes aprendan este tipo de cosas, se den un quemón y ya si continúan en posgrado, entonces ahora sí aprendan con toda la precisión las aplicaciones en las áreas de su interés. Entonces, bueno, faltan pocas diapositivas, pero ya se cumplió la hora. Yo creo que sí terminamos rápido, pero ¿qué? ¿Prefieren un descansito de pues, básicamente 3-4 minutos? O para no alargar demasiado esta clase, o le seguimos, ustedes me dicen. ¿Qué opinan? Yo diría seguir, pero como quieran también. Hay que seguir.
Bueno, entonces seguimos y terminamos rápido. Bueno, entonces, pues muchas gracias. Pero tú no necesitas un break o algo. Gracias por eso. No, ahorita estoy bien. Sí, gracias por eso. No, estoy bien. Si yo lo necesito y ven que me levanto raro, o sea, rápido, no tembló ni nada, no se preocupen, es que necesito más investigar sanitario. Pero estoy bien. Entonces vamos a continuar para terminar esto rápido. Es una materia muy sencilla, digo una introducción muy sencilla. Entonces, como les digo, esto tiene enormes aplicaciones, está en todos lados, cada vez es más sencillo, cada vez cuando yo era estudiante había que bajar un programa informático en un sistema Linux, necesitabas Ubuntu o algo más complicado como Fedora, todo un sistema operativo y bajar. Nada, ahorita va a ser hacer una filogenia, una buena filogenia, es conceptualmente complicado, pero yo les voy a enseñar los pasos que deberíamos de seguir y considerar para lograrlo. Pero lo vamos a hacer a través de internet y en una supercomputadora en el instituto, creo que es en el Pasteur o en el, se llama chistoso de Francia y no sé cómo pronunciarlo, pero la Recherche, o sea, como research, no sé, ahí y les da su resultado en 24 horas máximo, asumiendo que sí le dan una buena cantidad de datos, si le dan algo como para una tesis se los regresa como en 2 horas máximo, ¿no? Vamos a hablar de eso también, pero esto se está estandarizando, se está haciendo más fácil. Ustedes desde su computadora, en su casa, con internet, pueden hacer filogenias, pueden comparar genomas, pueden hacer un montón de cosas. Incluso yo participé en un estudio donde en México mostramos un lago, en realidad Bacalar, ahí en Cancún. Bueno, yo ni fui, pero y quisimos comparar con un lago que tuviera condiciones fisiológicas similares que estaba en Japón. Y ustedes creyeron que antes hubiera existido la necesidad de mandar a un investigador allá a hacer colectas. No, entramos a internet, al GenBank, y yo les dije, es de este lago y con estas condiciones, y pues sí tienen unas cosas que se llaman Expressed Sequence Tags, que vamos a ver que son pequeñas secuencias de DNA, marcadores moleculares para la presencia de ciertos organismos, y así lo comparamos y se publicó. Entonces ya hay un montón de capacidad en hacer estas cosas. Sigue habiendo retos, yo por eso aún no tengo mi doctorado en este tipo de cosas, pero es fundamental que ustedes conceptualmente le entren a esto. Y bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, ya enfocándome cada vez en una aplicación, pues más bien irnos adentrando a lo que vamos a ver en estos temas? ¿Qué pasa cuando juntas un montón de cosas como la microbiología con una herramienta que es la bioinformática, con una herramienta que es la proteómica, con una herramienta que es la biología estructural, que como les digo es el estudio tridimensional de las proteínas, que es lo que está representado en esta gráfica? Aquí vean que ustedes tienen su muestra, dice comunidad microbiana, extraen el DNA, microbiología clásica, luego tienen A, T, G, S, esta parte es de bioinformática. Después, aunque no lo muestra el dibujo, habría una parte de proteómica, que es caracterizar qué es de A, T, G, S, cuáles son proteínas, y después analizar mediante una computadora la probabilidad de que estas A, T, G, S sean proteínas y qué estructura tiene, todo con predicciones in silico, en lo que Google tiene metida la mano, pero hasta adentro, y una la nota hasta adentro, porque las aplicaciones de esto son infinitas y el potencial, el revenue, la ganancia económica es de verdad colosal si es que se logra. Yo les voy a hablar de lo que está haciendo Google al respecto. ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues por ejemplo, en el 2018 se encontró una bacteria que se puede comer el petróleo, en general los hidrocarburos, pero lo puede hacer con el petróleo. Y bueno, no necesito entrar en demasiados detalles en las implicaciones que esto tiene para la bioremediación. Y vean en dónde está publicado, en Fronteras en Microbiology, y usaron todas las herramientas que acabo de mencionar. Entonces está el nombre del artículo, no se preocupen, vamos a entrar en más detalle en este ejemplo y en otros. Vamos a hablar del metagenoma del metro, que ¿alguien escuchó eso, por cierto? Paréntesis. Otra persona está consciente de que se secuenció el metro de la Ciudad de México para ver qué microorganismos viven en él. ¿Alguien está consciente? ¿Sí? ¿Todos? Sí, ¿Y en alguna materia vieron los resultados? No en el noticiario, sino en alguna materia, así ya un acercamiento un poco más formal.
y es las más complicadas por todo el conocimiento que requiere de ahora sí de tecnología, el microbioma. ¿Habían oído hablar de esto? Sí. ¿Alguien más? O sea, que no sea el noticiario, sino tal vez hay una pequeña introducción a qué es el microbioma y cómo se estudia eso, algo así. Sí, en virología. Ah, ok, sí, bueno, tú ya llevas ventaja. ¿Alguien más? Yo lo vi en histología. Ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿Para la mayoría es desconocido? Yo vi una parte súper chiquitita en procariotas. Ok, muy bien. Entonces, no importa. Este tema sí es especialmente complicado porque vamos a secuenciar bacterias. Bueno, vamos a ver qué consiste y básicamente es la secuenciación de bacterias que viven en su intestino, en su estómago, en su tracto digestivo. Después las vamos a identificar aplicando genómica, bioinformática, bla, bla, bla. Pero ¿qué hacen allí? Pues requerimos aquí ya yo no me especializo en esto, aunque conozco mucha gente que lo hace. Es demasiado complicado entenderlo a detalle, entonces solo lo vamos a ver como miren, la genómica también permite hacer esto y esto gracias a esto los investigadores asocian con que si tú tienes un microbioma que consiste de estas bacterias, tienes cierta propensión a la obesidad o cierta propensión a, incluso lo han asociado a enfermedades cardíacas o a incluso cosas como la demencia o etcétera. Entonces yo todavía soy un poco precavido porque los conocimientos que tengo de cómo hacen esto tiene un enfoque médico muy importante en el Homo sapiens, pero sí lo vamos a mencionar, pero así, nuevamente leve. Entonces me disculpo, ahí sí es limitación de lo que yo sé para no entrar más en detalles. Y cuando hablamos de virus es el viroma, que es algo es todavía algo aún más especializado. Entonces, bueno. Entonces, como pues aspectos que tienen que ver con la microbiología y ya simplemente de resumen en esta última parte a mí lo que me interesa es que por ejemplo si ustedes al final del curso pueden entender este diagrama, entonces antes de continuar, ¿alguien entiende alguna parte de este diagrama? O sea, más así de eso me suena a esto. ¿Alguien entiende algo? O sea, más bien con que me digan eso me suena a esto, eso me suena a esto, o de plano no tienen idea, díganme porque es como la profundidad que yo voy a necesitar abordar en estos temas para que al final, con que puedan descifrar diagramas como esto, ustedes puedan entender todas esas aplicaciones, incluyendo la que viene a continuación. Yo creo que es la que ahorita los tiene al borde de la silla, eso espero. ¿Alguien entiende algo de este diagrama? Ajá, perdón. Adelante. Pues más o menos es como todo lo que nos has estado explicando, junto con la extracción de DNA, a lo mejor y de los que nos habló. Obviamente ya teniendo la extracción, pues nos dijo que procedía a la secuenciación. Correcto. Y posteriormente el asemblaje. Podría ser, no sé, meter primers, a lo mejor eso sí no me queda claro para poder realizar. Ok, nada más tengo una pregunta para ti, porque ¿sabes qué es un read? No te estoy poniendo a prueba ni mucho, no te estoy fastidiando, es información para mí. ¿Sabes qué es un read? Una lectura, ¿no? ¿Sabes qué es un ensamblaje? Assembly es ensamblaje, ¿sabes qué es eso? Tranquilo, de verdad no te estoy molestando, ¿sí? ¿No? Como meter varias extracciones de DNA para pues crear una secuencia más grande o a lo mejor quizás el genoma completo. Ok, te salta lo que es un read, pero sí tienes idea de lo que es un ensamblaje. Ok, ¿tienes idea de qué es esto?
hice búsqueda en la base de datos, ajá. Quizás ya es algo mundialmente conocido, a lo mejor una base de datos mundial, se busca lo que se secuenció, ya dependiendo de ahí pues se hace la filogenia, ¿no? Que es lo que ok, bueno, son rutas metabólicas. ok, sabes que no era la idea, pero ¿cómo te llamas? Francisco Cárdenas. ¿Qué estudiaste, perdón? ¿Cómo? ¿O qué estás estudiando? ¿Qué semestre eres? Biología, sexto semestre. ¿Y ya tienes tema de tesis, algo así? No, todavía no me tallé, de hecho por eso me quise materia. ¿En qué taller estás, perdón? No, todavía no me tallé. Perdón. Ok, está extraño que sepas sobre todo qué es lo último y está extraño que sepas, tengas idea de lo que es un ensamblaje. Bueno, lo que te voy a decir va a sonar medio mala onda, pero te lo juro, no tiene esa connotación. Parece que tú tienes idea, pero ya no voy a cometer el error que cometí en evolución, de que algunos llevaron genética y eran muy buenos en genética de poblaciones, y hago examen y le di cuello al 70% de sus compañeros. Entonces ya no me voy a confiar de que hay uno que tiene mucha idea, no sé por qué, sí se me hace extraño, pero voy a dar la clase para la mayoría del grupo, para la media. Entonces, ahorita me acabas de sesgar mucho, pero me gustaría preguntarles a tus compañeros, ¿ustedes prefieren un acercamiento más light a todo esto o si quieren más o menos ciertos detalles? ¿O lo vamos viendo por tema? O sea, ¿qué opinan? Ahora sí me gustaría escuchar a la mayoría porque me acaban de sesgar fuerte. Yo preferiría los detalles por cada tema. Ajá, ok, va una. ¿Alguien más? La verdad es que yo sí detalles por También cada lo tema. prefiero así. Sí, detalles por cada tema. Sí, yo Muy también. bien. No sé. Ok, lo pregunto porque me acaban de sesgar horrible. Yo dije, luego me emocioné, dije, entonces, pues a quien mi compañero Francisco Cárdenas, una disculpa, si tú sientes que la materia es demasiado a bajo nivel para ti, yo te doy la bibliografía y tú te lo avientas por tu parte y no es necesario que asistas, nada más si necesitas salir bien en los exámenes. Es tu decisión, no te estoy corriendo, no me lo tomes así de favor. Pero, pues sí, entonces la mayoría ha votado que sí vamos a entrar en detalles y lo vamos a hacer. Entonces, estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, continuando ahora sí, pues muchas gracias por su sinceridad. Luego me sucede que no todos los alumnos quieren sincerarse así. Entonces, mi idea es que ustedes entiendan este diagrama. Y entendiendo este diagrama, no tendremos que ir tema, aplicación, porque de ser así, esta materia duraría unos 5 o 6 años y aún así estoy seguro que no veríamos todos los temas. Entonces, lo que yo les voy a dar es el conocimiento conceptual para entender todas estas aplicaciones, algunas incluso de las cuales realmente no vamos a abordar en esta materia por cuestiones de tiempo y en algunos casos por complejidad, como es lo del microbioma, la última parte del microbioma. Pero yo tengo... Un segundo, perdón. Una disculpa. Profe, si necesita un Yo descanso, lo tengo la idea. tomamos. No, estoy bien, una disculpa. La idea que yo tengo, estoy bien, una disculpa. La idea que yo tengo es de que todos podamos entender este diagrama, o por lo menos una idea muy general, muy buena, muy sólida de qué es. Siento que vamos a ir por buen camino porque veo que les gusta la molecular y a quien no les guste, yo creo que en cuanto vean las aplicaciones en ecología, tal vez cambien de opinión. Pues es mi tirada. Y eventualmente no tendremos que revisar cada caso, cada aplicación, y así eventualmente llegaremos a esto. Ahora, ¿alguien tiene idea de qué estamos
el enemigo de la humanidad. Una microfotografía, ¿no? Del COVID. Es que Del virus, perdón. No, sí, es que me está viendo que se confundió el enemigo de la humanidad. Perdón, luego se me ridículo. Sí, es el qué, perdón. El SARS-CoV. El SARS-CoV, perdón. Ok, es el SARS-CoV-2. Entonces, el causante de esa enfermedad. Entonces, sí, es una fotito, los detalles son no relevantes. Bueno, si estudian citología me podrán dar la arrastrada, si me gusta, pero estudié el origen de la vida y por eso tengo alguna idea, pero yo no soy virólogo. Sin embargo, ¿por qué yo me doy a la libertad de no tener ese conocimiento preciso y aún así hablarles de esto? Pues porque yo entiendo el diagrama que les mostré anteriormente. Entonces, ustedes pensarían que solamente los ultradoctores en meta super archirrequete contragenómica pueden entender esto. Y de hecho es mucho más fácil analizar a este virus que la salmonella o la shigella o la escherichia coli porque tiene un tamaño menor y tiene una tasa de evolución más rápida. Entonces, en realidad analizarlo es más sencillo y el conocimiento que yo les voy a dar les permite entender varios aspectos de lo que se está publicando con este organismo, incluyendo lo que ahorita está de moda, que es lo que le llaman las cepas, un concepto totalmente erróneo, veremos por qué. Son variantes, nombre alternativo mutantes, linajes también le llaman. No estoy de acuerdo, tendríamos que esperar tiempo para saber si se va a convertir en un linaje, podría no hacerlo. Eso es conceptualmente son ideas de evolución, las revisaremos rápidamente. Y bueno, por supuesto, debido a ya en su debido tiempo, vamos a revisar el genoma de este organismo. Les voy a decir que tiene tiene 3 secciones, el ORF1AB, el ORF1A, el ORF1AB y la sección de proteínas estructurales, que son esta. Y vamos a poner especial énfasis en la proteína S, en la proteína de la espícula. Y aquí, bueno, este nivel de detalle es posible porque hasta tenemos el genoma del primer coronavirus que fue reportado, el de Wuhan, su secuencia se llama Hu1, es el CoV1, el primer coronavirus, y es irrelevante en cuál nos enfoquemos. ¿Por qué? Por cuestiones evolutivas que también vamos a abordar. Vamos a hablar muchísimo de la proteína de la espícula, que es, aquí la tienen. La proteína de la espícula es, es que ahí lo dice, si no hubiera puesto esta micrografía. Pues la proteína de la espícula es la proteína S, la que le da esa forma de coronita que tiene en esta fotito, en esta representación. Pues son las proteínas rojas, es la proteína y tiene otras que tienen varias funciones que vamos a ir en su momento, vamos a detallar. Vamos a ver que no es tan fácil como esta foto lo plantea. Hay ciertas dudas, pero esas dudas nacen de la comparación de genomas de estos organismos. Y eventualmente, ahora sí, ya que tengamos sólido varias cosas, vamos a llegar al análisis de las mutaciones de este virus, que es lo que ahorita está en boga. Eso es peligroso para todo el mundo. Esto es normal, podemos detener las mutaciones, hay algo que podemos hacer, que se puede, todo eso es conceptual y para eso es fundamental que tengamos un refresh, un repaso de una parte fundamental de evolución 1. Entonces, como la mayoría me dijeron que estoy llevando evolución 1, voy a poner mucho énfasis en eso. Y finalmente, pero no por eso, vamos a hablar del origen y la evolución del virus. Este tema aquí lo estoy planteando muy separado. En la realidad, cuando lleguemos para estar más o menos juntos, y les voy a enseñar estas representaciones que se solamente se enfocan en sí, aquí hay un grupo, aquí hay otro grupo, pero nadie les ha dicho que estas ramas tienen un significado. Y eso es derivado de un concepto que viene de genética de poblaciones. No se asusten, no les voy a dar genética de poblaciones, les voy a dar la parte final. Viene de un concepto que se llama la distancia genética. Entonces, la distancia genética, el análisis del marcador molecular con la que fue hecha esta filogenia, es más importante que lo que nos está mostrando la figura. Y es algo que todo el mundo
es algo que yo sí voy a intentar corregir con todas mis fuerzas. Entonces, a su debido tiempo, entraremos en estos detalles. Ahora, una pregunta. ¿Alguien en alguna clase les ha mencionado algo del coronavirus? Y si es el caso, ¿han entrado detalles o todo muy somero? Me gustaría saber para darme una idea. No estoy evaluando ahora a mis colegas, sino alguien ya tiene una idea, que no sea algo así como de, pues lo escuché en el noticiario de no sé qué. Nosotros lo vimos con Animales 2. Yo lo vi en Biotecno. Y de hecho nos metimos aquí en Bank y sacamos su genoma. Hacemos varias cosillas ahí. Ah, ok. No, pues eso A está mí, muy bien. Ah, ¿quién más, perdón? Hola, hola. Lo viste un poco en Origen de la Vida. Ok, ¿nadie ha llevado virología? yo llevé virología. No la tengo. En bioestadística, el modelo logístico de crecimiento. No fue tanto así, fue como un análisis en la Ciudad de México. Bueno, de Oh, Ajá, y eso. Yo lo vi un pero no te hablaron del genoma ni nada de eso. No, superficialmente. Bueno, que Yo más o menos lo vi en mi taller, estoy en el taller de toxicología marina y pues ahí vimos un poco de virología y sí vimos más o menos de qué tipo de RNA es el que está compuesto el virus, porque bueno, los virus por lo que me acuerdo es que están divididos en cómo está acomodado su información genética, ¿no? Si es positivo o negativo, el DNA, RNA, y bueno, eso sí lo vi. muy bien. Tú eres nuevo, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Estás seguro de querer quedarte? Yo siento que tú como que... Bueno, no te estoy excluyendo, la verdad. Por mí mejor. No, la verdad es que o sea, sí me está interesando mucho, la verdad. Porque estoy viendo, bueno, con mi taller, sé que es un poco toxicología, pero estamos utilizando, bueno, utilizamos bacterias para más o menos clonar las toxinas que estamos estudiando. Entonces, de cierta forma, pues, a mí sí me interesa. Ok. No te corrí, te lo juro. De hecho, cuando algunos alumnos tienen más conocimiento de la parte ecológica, que es en lo que yo sí les confieso desde ahorita, sin ningún tipo de pena, es de lo que más cogeo. En el semestre pasado hubo necesidad de poner un modelo de especiación y hablé de ecología y alguien me dijo, mira, te cuento esto, de este modelo, bla, bla, bla. Ah, muchas gracias, yo no me ofendí, de hecho me ayudó, entonces muchísimas gracias. Entonces, solamente pregunto no para saber si saben mucho o algo así, sino para tener idea de qué puedo omitir y qué no, porque el temario está medio largo y aún así, sí pienso ver como concepto, aplicación, concepto, esa es mi idea, pero sí se puede complicar fácil y tampoco no quiero hacer el ridículo, me gustaría que aprendieran algo que les sea útil, aunque sea poco, pero que les sea útil, que tengan idea. Entonces, pues nada, esa va a ser la clase, así va a ser. Vamos a empezar sinceramente medio aburridos porque vamos a hablar de evolución luego. Vamos a hablar nuevamente de mutaciones, perdón por eso, chance ya lo están viendo en mutación, me digo en evolución, o lo van a ver próximamente. Pero yo voy a enfocarme mucho en el concepto de la sustitución y qué tiene que ver con evolución neutral, sobre todo la evolución cuasi neutra, que en evolución ya me di cuenta que la ignoras por completo y es a nivel molecular lo que mejor explica la evolución. Entonces no voy a poner en eso. Y pues nada, entonces ustedes tomen su decisión si deciden migrar a otros cursos por ningún problema. Ahorita lo vamos a considerar lo del SARS, aunque yo veo que algunos ya tienen idea, lo cual está muy bien. ¿Ya les hablaron del genoma del SARS? ¿De qué tiene? ¿No? No, eso no. Lo que hicimos nada más fue como hacer como pequeñas secuenciaciones, igual en bases de datos, pero no así a grandes rasgos generales por el tiempo y las complicaciones de que no todos tengan computador. Exacto, ese es un limitante enorme con el que ya sufrí hace un año. Y les digo, no hay mala onda, pero
para hacer estas prácticas, tampoco se trata de, pues, de excluir a nadie. Entonces ya veré qué se puede hacer. Dudo mucho que regresemos a la facultad. Si regresáramos sería maravilloso, sobre todo para el tema. Todos podríamos ver el genoma, pero se puede hacer en su computadora, pero sí me gustaría que todos estuvieran ahí, y se complica mucho si todavía no tienen suficiente dominio de estas cosas, porque creo que algunas personas están, pues si tú ya lo hiciste, pues podemos ayudar o algo así, pero no sé, lo voy planeando, ten piedad. Y así va a ser el curso. Entonces, si les parece, pues bienvenidos, y si no, la verdad yo no me ofendo lo más mínimo, que les vaya bien. Y pues nada, el último anuncio que tengo es de que me van a operar, voy a estar bien, es bien trivial, pero no en detalles porque son bien asquerosos. Entonces yo regreso hasta el viernes 19 de marzo, y ese día la clase nuevamente será a las 2:30, pero a partir de ahí la siguiente ya será a las 3. Ya creo que yo suelo poner muchos anuncios en el Classroom, ¿verdad? ¿Sí los vieron? Sí. ¿Sí? Entonces, No, porque todavía no es. ah, sí, claro. Entonces, ahorita ustedes háganme un favor de no irse, me quedo con ustedes dos, o los que sean nuevos, por favor no se me vayan.